Bien, y ahora vamos a ver lo que fueron las consecuencias de la Revolución Francesa. Lo que es la desaparición del antiguo régimen, es decir, los estamentos, esa rigidez social que había, la nobleza, la monarquía, la pobreza, el clero, ¿verdad? La gente abajo no podía subir, o sea, todo eso, la escala social cambió muchísimo. Entonces, la sociedad ya no es rígida, ahora, digamos, no es por derecho divino, por derecho natural, sino que cada uno tiene que ganarse con su propio esfuerzo el ascenso social, ¿verdad? La monarquía constitucional, ¿verdad? Una monarquía regulada por una constitución, y bueno, Francia hoy ni siquiera tiene monarquía, ¿verdad? Se eliminó completamente eso. La burguesía toma el poder político, pues ya vimos, primero era el poder económico, luego la cuestión de la ideología, de la inflación, y ahora eso nos llevó a la burguesía a tomar el control político hasta la fecha. Obviamente los ideales de libertad, de igualdad y fraternidad, ¿verdad? Que es importantísimo todo esto, ¿verdad? Es decir, todos somos libres, todos tenemos libertades, ciertas libertades que nadie nos puede quitar, la igualdad en la ley, todos ante la ley tenemos que ser iguales, no hacer diferencias de ninguna índole, y la fraternidad, o sea, el convivir pacíficamente, el tolerar otro tipo de pensamientos, el aceptar que el otro es diferente, ¿verdad? Y saber convivir adecuadamente con las demás personas. Derechos para todos, se acaban los privilegios del clero y la nobleza, que es lo que hemos venido hablando. Guerras napoleónicas, ¿verdad? Cuando Napoleón toma el poder en Francia, exporta la revolución a otros países europeos, España, a Rusia, donde el frío ahí le jugó una mala pasada y más bien fue un fracaso terrible, pero ahí vemos cómo Francia exporta su revolución a otros países y sirve de inspiración para la independencia de Latinoamérica, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de las revoluciones industriales, que hasta inicios del siglo XVIII la base de la producción era agropecuaria, se producía para autoconsumo y no para comercializar. O sea, yo produzco para mí, o para mi barrio, para mi vecino, para mi comunidad únicamente. La productividad era muy baja. Las ciudades entonces seguían siendo pequeñas y poco desarrolladas. Pero eso va a ir cambiando. La revolución industrial es cuando una sociedad pasa de basar su economía de la agricultura y artesanía a la industria. Es decir, ya no es una producción manual, sino que ahora son las máquinas quienes desarrollan el trabajo con una mayor velocidad, ¿verdad? Y ahora ya yo pongo la maquinita que vaya afilando, que vaya produciendo, que vaya pegando, que vaya cosiendo, que vaya, y yo simplemente superviso que la máquina trabaje al ritmo que necesitamos, ¿verdad? Y es más rápido, se produce en proporciones mucho mayores. La humanidad entonces va a tener dos revoluciones industriales. La primera, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 1840. Y la segunda, desde 1850 hasta 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. La primera revolución industrial nace en Gran Bretaña, luego se extiende al resto de Europa. La monarquía es liberal y la estabilidad es económica. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? A que al tener una monarquía regulada por una constitución, por un parlamento, entonces no se vieron los excesos que se vieron en los países donde había absolutismo y que, como Francia, que generó en una sangrienta revolución. Inglaterra se escapó a eso. Inglaterra no tuvo ningún trauma en una revolución. Y eso le permitió más bien tener estabilidad política, estabilidad económica y también, digamos, tener una moneda más o menos fuerte que le permitió ir
desarrollándose y creando una economía diferente. Características de la revolución industrial primera: hay cambios tecnológicos, socioeconómicos, culturales, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo en qué consistió eso. Por ejemplo, se empiezan a usar nuevos materiales como el acero, las fuentes energéticas, ahora se va a usar el carbón, ¿verdad? Y las máquinas motrices, la famosa máquina de vapor, la primera máquina formalmente creada por el hombre. Trabajo con poco personal y especialización de la mano de obra. Ya, digamos, cada persona se dedica a hacer una sola cosa, pero la hace bien hecha. Entonces, ahí tengo, digamos, 5, 10 obreros, poquitos obreros, ¿verdad? Que van a supervisar el trabajo en mis máquinas, y cada uno de ellos se va a encargar a revisar o a supervisar o a agregar tal elemento, digamos, que también la máquina no pueda, digamos, hacer por sí misma. Entonces ahí está la persona que le va a ayudar y se va a especializar en eso, ¿verdad? Entonces la mano de obra va a ser especializada cada vez más. Desarrollo de las comunicaciones, los trenes, ¿verdad? Por toda Europa, ¿verdad? En cuestión de 100 años se multiplicó la cantidad de líneas de tren por toda Europa, las distancias se acortaron muchísimo. Y los barcos, obviamente, ¿verdad? Para los viajes intercontinentales, ¿verdad? Un continente y otro, ¿verdad? Entonces también eso de un mayor desarrollo. Aumento del conocimiento científico, técnico, sanitario. Ya se desarrollan nuevas medicinas, se desarrollan, digamos, lo que es, por ejemplo, el tema de las aguas, ¿verdad? Manejo de aguas, ¿verdad? Agua limpia, tener agua que sea accesible para todos, y que también, digamos, el agua ya está sucia, contaminada, desecharla adecuadamente. El desarrollo de medicinas que van a combatir enfermedades que en otro tiempo fueron terribles, como la viruela y etcétera, ¿verdad? El sarampión, todas las enfermedades ya van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay medicinas nuevas que van a ir disminuyendo el impacto de estas enfermedades, y las ciudades crecen. Hay una migración de campo-ciudad. La gente se va del campo, ¿por qué? Porque ya al haber herramientas tecnológicas, la producción del campo ya no es el campesino ahí que está sembrando cada semillita y que tiene que ir por los cuellos. Ahora hay máquinas que le ayudan a sembrar, hay máquinas que le ayudan a recoger y a procesar la producción. Entonces eso causa que la gente en el campo diga: pues ya no tengo nada que hacer aquí, ya no tengo trabajo, ahora me voy a ir a las ciudades a ver en cuál fábrica me empleo, y ahí sigo trabajando. Entonces hay una migración del campo a la ciudad. Hay un fuerte aumento demográfico, ¿ves? Aparejado a lo que decíamos ahora. O sea, hay una alta natalidad, ¿verdad? Y una baja mortalidad infantil, sobre todo. Antes, digamos, una familia podía tener 10 hijos, y de esos 10 a la adultez llegaban 4, morían 6 en el camino, porque no había medicina, no había un sistema sanitario, ¿verdad? Bueno, ahora ya van a haber, repito, medicinas, ¿verdad? Que van a permitir que ya desde el niño se le pueda prevenir un montón de enfermedades y pueda llegar sano a la etapa adulta. Y entonces la mortalidad, obviamente, o sea, tengo un montón de hijos y todos llegan a grandes, entonces eso pues genera un aumento demográfico, obviamente. Surgimiento de fábricas, ¿verdad? Y aparición de la clase obrera, la clase trabajadora, ¿verdad? Alrededor de las fábricas. Entonces la persona pasa a depender de una fábrica, de un salario, de un pago cada cierto tiempo, ¿verdad? Y a vivir alrededor de esa fábrica donde él trabaja. Las condiciones de vida de los obreros son terribles desde el inicio, ¿verdad? Tanto en las fábricas como en los barrios donde viven, o los suburbios. ¿Qué es un suburbio? Está la ciudad, ¿verdad? El casco central de la ciudad, y alrededor de la ciudad empiezan a formarse nuevas barriadas, nuevos sectores, ¿verdad? Y esos son los famosos suburbios, ¿verdad? Ahora,
y había largas jornadas de trabajo de 12 horas, no había derecho al descanso, ¿verdad? No había vacaciones, no había un día libre a la semana, eso quedaba en la buena voluntad del patrón, ¿verdad? Si lo quería dar o no. Trabajo infantil, hasta los niños tienen que meterse ahí a sacar carbón, a sacar, ¿verdad? Las mujeres también, ¿verdad? En condiciones de trabajo completamente insalubres, terribles, ¿verdad? No aptos para ellas, ¿verdad? Incluso los mismos varones, ¿verdad? También, aunque sean varones, pero tienen también que enfrentar condiciones muy, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de cuidado para sin seguro, sin ningún tipo de cuidado para su vida, ¿verdad? Y podían morir perfectamente en la fábrica. Hacinamiento y enfermedades, ¿verdad? Poco acceso a condiciones de higiene. En los barrios donde ellos vivían no había agua potable, no había, o sea, todo el mundo vivía como apelotado ahí, todo el mundo apuñado, aguas negras por doquier, ¿verdad? Niños, repito, que en vez de ir a la escuela, van a trabajar a la fábrica. Entonces, condiciones de vida realmente esclavizantes, terriblemente duras, y eso llevó a estos grupos a organizarse para exigir mejoras. Esto es lo que vamos a llamar el proletariado. El proletariado es la clase trabajadora, la clase obrera que da su esfuerzo para que los propietarios de los medios de producción, valga decir la burguesía, pueda seguirse enriqueciendo, ¿verdad? Consecuencias para el nuevo modelo de vida. Ahora ya no es el campo, ahora es vivir en la ciudad y en los alrededores de la ciudad, lo que hay que vivir allí, ¿verdad? Y, como digo, condición de vida ya no es el campo, ya no es tener ahí los arbolitos, no, ahora es vivir apelotados en ciudades, en cuartitos, ¿verdad? Como pueda. Hay un desarrollo industrial y minero, ¿verdad? Obviamente empieza el carbón y otros minerales que empiezan a ser muy útiles. Aumenta la productividad, repito, porque las máquinas no se cansan como uno, como el ser humano. Las máquinas siguen trabajando y trabajando, se dan mantenimiento y ellas siguen trabajando y trabajando, y ellas logran tener una mayor productividad. Las ciudades empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, ¿verdad? Hay un desarrollo del comercio nacional e internacional, se producen excedentes y esos excedentes se venden a otros pueblos, a otros lugares, a otros países, ¿verdad? Entonces el comercio nacional e internacional se desarrolla. La esperanza de vida de la población mejoró, como ya lo hablamos ahorita, ¿verdad? El desarrollo de nuevas medicinas, el ir poco a poco mejorando las condiciones de vida, digamos, de las nuevas barriadas, ¿verdad? Que ya hay agua potable, que ya hay, ¿verdad?, mejores condiciones para esas personas. Eso hace que la esperanza de vida de la población mejore. Fuera de Europa, vamos a ver los casos fundamentales. Estados Unidos se desarrolla hacia el oeste. Ustedes saben que las 13 colonias estaban en la costa atlántica de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando logran la independencia, empiezan a expandirse hacia el oeste y el oeste y el oeste, carretas, ¿verdad?, caballo, ¿verdad? Y cuando ya, digamos, empieza ya lo que es avanzado ya, segunda mitad del siglo XIX, se desarrollan los ferrocarriles, pues obviamente eso acorta distancias también y logra que Estados Unidos abarque cada vez más territorio, y eso lo lleva también a innovaciones tecnológicas, ¿verdad? Ellos empiezan a crear, a desarrollar cosas nuevas, y también una clase empresarial que va a ir empujando el desarrollo de nuevos negocios, de nuevas también tecnologías también, ¿verdad? Porque hay una frase que dijo una vez un presidente de Estados Unidos, que es: el negocio de Estados Unidos es hacer negocios, ¿verdad? Y en el caso de Japón, ha hecho lo que ellos llaman la era de la luz. El Estado desarrolla los trenes, los bancos, cuenta con una mano de obra disciplinada. De todos he sabido cómo son los japoneses disciplinados con el horario, con el trabajo, con la producción, etc. Es una mano de obra, pues, que no solamente es disciplinada, sino que además se adapta fácilmente a la tecnología occidental.
Ustedes ven, por ejemplo, los japoneses no es que inventan cosas. Los japoneses no inventaron las computadoras, ni los teléfonos, ni los bombillos, pero lo que otros inventaron, ellos lo perfeccionan, ellos lo mejoran, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante, cómo ellos agarran lo que Occidente inventa y lo hacen mejor, le agregan algo que le aumenta su valía, ¿verdad? Y también, digamos, también que hay grupos empresariales en Japón que están orientados a la exportación. La segunda revolución industrial es una segunda fase, pero que no necesariamente es una ruptura. O sea, digamos, entre el fin de la primera revolución industrial y el inicio de la segunda revolución industrial es simplemente una fase como de reacomodo, pero el proceso es el mismo, el proceso sigue. Y entonces tenemos, y ahora va a haber un desarrollo de la industria química, eléctrica, de petróleo y de acero. Se desarrolla la producción en masa, ¿verdad? Surgen nuevas formas de comunicación como el automóvil, como el avión, ¿verdad? El automóvil que fue inventado por Henry Ford, por ejemplo. El avión, los famosos hermanos Wright, ¿verdad? Que fueron los que empezaron a hacer las primeras pruebas para volar. Y por cierto, Leonardo da Vinci, 400 años atrás, había pensado ya en una máquina para volar, ¿verdad? Como no, se desarrolla mejor el telégrafo, perdón, y el teléfono también se inventa. Y digamos que normalmente se le atribuye la invención del teléfono a Alejandro Graham Bell, ¿verdad? Científico inglés. Bueno, que después ahí ahora se dice que no, que fue otro, un italiano llamado Antonio Meucci. Pero lo interesante de Graham Bell es que él lo que quería realmente era poder comunicarse con gente sorda. Él tenía dentro de su núcleo, tenía contactos con gente sorda, digamos que si eran familiares o algo así, que tenían problemas de sordera, y él quería crear un aparato que les permitiera comunicarse con ellos y que ellos lo pudieran escuchar a él, ¿verdad? Y lo que le salió fue el teléfono, ¿verdad? Se crean también la refrigeración, el bombillo eléctrico, ¿verdad? Siempre han habido bombillos, digamos, en las ciudades, se empezaron a ser alumbradas en el siglo XVI, XVII, ¿verdad? Pero eran con campín, se alumbraban con campín, ¿verdad? Ya el bombillo eléctrico, ya cables y toda la cosa, ¿verdad? Ya es una situación también completamente novedosa. La primera ciudad que fue alumbrada eléctricamente con bombillos fue Nueva York, y la segunda ciudad fue San José de Costa Rica, o sea, nosotros. San José fue la segunda ciudad en el mundo que tuvo iluminación eléctrica nocturna, ¿verdad? Antes que París, antes que Londres, antes que Ciudad de México, antes de todas las ciudades. Ya San José, alrededor del año 1888, ya contaba con electricidad, ¿verdad? Para alumbrar los bombillos en la noche. Surgen nuevas potencias como Alemania y Estados Unidos. Ya no van a ser solo Gran Bretaña y Francia, sino que ahora el pastel se lo van a repartir entre más potencias. La segunda revolución industrial dice que sustituye el hierro por el acero, ¿verdad? Se reemplaza el vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía, ¿verdad? Entonces ya el petróleo empieza a adquirir importancia. La introducción de la maquinaria automática para dirigir y poner en funcionamiento a otras máquinas, las máquinas que producen para que otras máquinas puedan seguir produciendo, ¿verdad? Entonces es interesante esto. Cambios radicales en los transportes y las comunicaciones, como ya lo vimos. Ya existe el automóvil, ya existe el teléfono, ya existen, ¿verdad? Ya no es eso que pasaba algo y había que esperarse meses a que llegara la carta, a que llegara, ¿verdad? O el telégrafo, que ayudó muchísimo, pero el telégrafo también era un poquito lento, digamos. Rápido para la época, pero sí, digamos, más no como ahora, que uno agarra un teléfono y vea que está hablando en tiempo real con la persona. Eso era algo, digamos, bastante más lento. El creciente dominio y aplicación de la ciencia a la industria, se crea toda una industria científica, ¿verdad? Que cada vez la ciencia es más
determinante, porque lo que se va descubriendo se va aplicando a la industria y esa industria va desarrollándose cada vez más. Entonces, eso lleva a nuevas formas de organización capitalista, el imperialismo, el maquinismo y la gran industria. Entonces, ya es un sistema de trabajo diferente, producir para vender, para vender ya no productos primarios, sino ya de alta elaboración, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde tenemos el capitalismo. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado del precapitalismo al terminar la Edad Media, ¿verdad? Cómo eso fue evolucionando, mercantilismo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tenemos? Ya el capitalismo a rajatabla, ¿verdad? Producir más al menor costo para vender más, para ganar más. Se establecen líneas de producción para consumo en masa, ¿verdad? Ya no es de uno en uno, sino que ahora es producir el montón, ¿verdad? Y entre más se produce, más se abaratan los costos. Esta es otra ventaja. Entre más se produce, más se abaratan los costos. Si yo nada más hago una silla, esa silla cuesta tanto. Pero si yo tengo una fábrica que ensambla sillas, y en vez de hacer una silla al día, hago 10 sillas, entonces ahí puedo producir más, vender más, ganar más, y el costo de la producción es menor, porque es automatizado. Esta es la clave de todo esto. Se ha dicho la globalización, los nuevos inventos poco a poco fueron abarcando todo el planeta. El hombre ya no trabaja solo para sobrevivir, ya no trabaja para comer todos los días y tener ahí su familia, sino que ahora trabaja para vivir mejor. Se crea el consumismo. Antes el hombre se conformaba tal vez con un par de zapatos. No, ahora hay que tener 8 pares de zapatos. Antes la verdad, la gente se conformaba con tener 6 camisas y 4 pantalones para vivir. No, ahora hay que tener 25 camisas y 16 pantalones, ¿verdad? Sí, ya ahora es el mejor vivir, el tener, el consumismo, el comprar cosas para que mi casa sea más bonita, más arreglada. Eso se llama consumismo. Desarrollo de sindicatos que velaran por los derechos de los trabajadores. Entonces eso llevó a la necesidad de reglamentar el trabajo, la creación de códigos de trabajo. Es decir, de decirle a los patrones, bueno, ustedes ahora tienen que respetar, hay un código de trabajo, el trabajador tiene derecho a trabajar máximo de tantas horas al día. Si usted necesita que trabaje más, tiene que pagarle el doble, horas extra. Él tiene derecho a un día de descanso a la semana. Él tiene derecho a unas vacaciones cada cierto tiempo, digamos, al año. Él tiene derecho a que si se enferma pueda sentirse tranquilo de que no va a perder su trabajo porque se enfermó. A que si es una mujer y queda embarazada, que puede disfrutar de su embarazo, ¿verdad? Que puede tener su chiquito y que no va a perder el trabajo por eso. Y después de tener el chiquito se da un tiempo para que descanse, ¿verdad? Y el tema, digamos, de la jornada laboral, ¿por qué la jornada laboral se redujo a 5 días en vez de 6? Porque la gente salía muy cansada de las fábricas y entonces, digamos, trabajaba, digamos, de lunes a sábado, ¿verdad? Salía muy cansado y toda la semana trabajando, y ahí el domingo nadie quería ir a la iglesia porque amanecían muertos de cansancio, ¿verdad? Entonces la jornada se redujo a 5 días para que el sábado la gente pudiera descansar un poquito, hacer cosas en su casa, ¿verdad? Y el domingo ya dedicarse a la iglesia, ¿verdad? Entonces todos esos códigos de trabajo, cosas, nueva legislación que ha ido perfeccionándose, que ha ido mejorando ¿verdad? Conforme avanzan los años, ¿verdad? Eso es el código del trabajo. Aparece el socialismo de Carlos Marx, la revolución del proletariado. Carlos Marx dice, bueno, es que aquí están los dueños de los medios de producción, ¿verdad? Que tienen trabajadores, tienen obreros que los esclavizan, los sobreexplotan, ¿verdad? La gente pierde su vida, pierde calidad de vida por estar esclavizada en un trabajo,
¿verdad? Y sin ningún tipo de garantía de nada. Entonces, de ahí es donde surgen los movimientos del socialismo, el comunismo, el realmente, digamos, se vele por los derechos de los trabajadores y las clases desposeídas. Se desarrolla el imperialismo, como lo mencionamos ahora, es decir, las potencias buscan territorios, crean colonias para extraer materias primas. Entonces, por ejemplo, países como Gran Bretaña, como Francia, como Estados Unidos, como Italia, como Bélgica, como Holanda, como Alemania posteriormente, van a irse a buscar, por ejemplo, territorios como el continente africano, como la India, como China, ¿verdad? O sea, África y Asia básicamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para extraer de ahí las materias primas para seguir ellos con su industrialización. Y cuando ya, por ejemplo, como hicieron con África, la exprimieron y le sacaron hasta el último jugo, y cuando ya no tenía nada más, bueno, sí, ya solo no sirve, ya está bueno, ¿verdad? Entonces empobrecieron a otros para ellos seguir con su carrera industrializadora y enriqueciéndose cada vez más. Eso es lo que se llama imperialismo. Entonces, consecuencias de las revoluciones burguesas. En cuanto a las políticas, pasamos del absolutismo al liberalismo, ¿verdad? La libertad, el derecho de cada quien de desarrollar su propia empresa, su propio estilo de vida. El nacimiento de los nuevos estados, un estado republicano, un estado con constitución política, con bandera, con himno, con esos símbolos de unidad, ¿verdad? Entonces, son nuevos estados, ¿verdad? Con una conciencia republicana. Las consecuencias sociales, pasamos de una sociedad estamental, rígida, a una sociedad de clases, ¿verdad? Y que, repito, cada persona puede luchar por sí mismo. ¿No le gusta la clase social donde nació? Bueno, luche y va a surgir de clase social. De la clase baja va a ir a la clase media baja, a la clase media, a la clase alta, ahí hasta donde pueda llegar, ¿verdad? Aparece el proletariado, aparecen los grandes obreros, las grandes mayorías que tienen que trabajar y gastar su vida, ¿verdad? Trabajando no en algo que es de ellos, sino para otras personas que le pagan un salario que evidentemente no es proporcional, ¿verdad?, a la ganancia que la persona, que el dueño del medio de producción está obteniendo, no es proporcional al salario que le está pagando la persona. Tiene que trabajar 40 años en un solo lugar y termina diciendo, bueno, pues los 40 años que fue lo que yo hice. O sea, tan poquito conseguí en 40 años. Eso fue lo que logré nada más. Se me fue la vida y eso fue lo que logré. Entonces, bueno, ese es el famoso proletariado justamente. Consecuencias económicas, pasamos del feudalismo al capitalismo, que es lo que actualmente tenemos, ¿verdad? Como dijimos ahora, ya no es el señor feudal, ya no hay que trabajar para un señor feudal, ahí los siervos de la gleba, ahora es trabajar para el empresario, ¿verdad? La propiedad comunal, pasamos a la propiedad privada. Antes, digamos, lo que había era lo que se llamaban ejidos. Un ejido era una tierra ahí comunitaria donde uno llevaba digamos, las vacas o qué sé yo, era de todos, ¿verdad? Era para uso de todos, ¿verdad? Era la propiedad comunal, ¿verdad? Era, por ejemplo, ahí la actividad en el bosque, agarraba y decía, bueno, aquí yo vivo acá y ya, y esto es mi casa, y todo lo demás es libre, para cualquiera que quiera agarrarlo. Ahora no, ahora es propiedad privada. Ahora cada centímetro cuadrado de la superficie, ¿ah?, tiene un dueño, ¿verdad? Ya sea Juan Pérez, el dueño de este lugar donde estamos, o ya el gobierno, porque dice, bueno, la vía pública es una vía del gobierno, ¿verdad? Los parques son del gobierno, los fiscales son del gobierno, pero el asunto es que todo tiene dueño, ¿verdad? Y las consecuencias jurídicas, pasamos de los privilegios de ciertas clases, lo que es, por ejemplo, la nobleza, la monarquía, el clero. Ahora pasamos a los derechos, que no es un privilegio, no es un
es solo para él, un poquito. Un privilegio es un derecho reducido para cierta persona. Un derecho es que es para toda persona en su condición de persona, en su condición de ser humano. Y aparecen las constituciones que van a regular la vida del país. Ya no es a gusto del rey, a como el rey se le ocurra, sino que están regulados por una constitución. Entonces, ahora pasaremos a hablar de la independencia de América Latina. Y fue una época que podemos enmarcar entre 1780 y 1850. Aunque hubo independencias tardías en 1890, en la década de 1890, cuando se independizan países como Cuba o Puerto Rico. La organización política de aquel tiempo, digamos, bueno, tenemos el virreinato de la Nueva España, y abarcaba, digamos, México, el sur de Estados Unidos, lo que ahora es el sur de Estados Unidos, o sea, Texas, Nuevo México, California, etcétera, Centroamérica, la región donde estamos, y el Caribe. O sea, aunque nosotros éramos, por ejemplo, la Capitanía General de Guatemala, administrativamente dependía del Virreinato de México. El Virreinato de la Nueva Granada, que sería Colombia, el norte de Sudamérica, entiéndase Venezuela y Ecuador, y Panamá en aquel tiempo. El Virreinato del Perú abarcaba Perú, Bolivia y la Capitanía General de Chile. Y el Virreinato del Río de la Plata, que tenemos Argentina, Uruguay y Paraguay. Y el Reino del Brasil, que como ya sabemos, no es español, sino portugués. Hay un proceso de mestizaje. Entonces tenemos, por ejemplo, había peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, negros, mulatos y zambos. Entonces vamos a ir explicando cada uno. Lo que es un peninsular era un español europeo llegado a América. Un español europeo que llega a América es un peninsular. Un criollo es un hijo de españoles nacido en América, de nacimientos americanos, pero hijo de españoles. El mestizo es la mezcla de un español con un indígena. El mulato es la mezcla del español con el negro, ¿verdad? Y el zambo es la mezcla del negro con el indígena. Es un zambo, ¿verdad? Y las mezclas se fueron desarrollando y mezclas por todos lados, ¿verdad? Haciéndose cada vez más complejas, y entonces se genera una línea de unos 20 grupos. Se llamaban tercerón, cuarterón, quinterón, requinterón, tornatrás, aintestás. Todos esos nombres raros son mezclas de diferentes grupos humanos, ¿verdad? Antecedentes de la independencia de América Latina. Las reformas borbónicas de España generaron aumentos, propiciaron el aumento y la mejora de la recaudación de impuestos para la corona española, ¿verdad? Pero también, bueno, eso era un problema, era para la gente de acá, y además que solo gobernaban los españoles peninsulares. Los mestizos y aún los criollos, recuerden, los hijos españoles nacidos en América estaban excluidos, no tenían derecho a participar en la toma de decisiones de nada. Lo anterior generó malestar y revueltas populares, al principio fácilmente sofocadas. La situación internacional previa, tenemos la Ilustración, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, que ya hemos visto en este video, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad?, influyó en la independencia de América Latina. Y la invasión napoleónica a España fue el momento perfecto para iniciar la rebelión independentista. Siendo influenciados por las nuevas ideas liberales y al ver la debilidad del reino español ante la invasión francesa, e incluso Napoleón se da el lujo de poner a su propio hermano como rey de España, a su hermano José Bonaparte, llamado por los españoles en forma burlona Pepe Botella. Entonces los criollos se organizaron en juntas de gobierno, dijeron: miren, allá en España es una desmadre, el rey ya no está reinando, hay un rey legítimo francés, entonces como allá está ella trifulca, aprovechemos aquí
y empezamos a autogobernarnos. Entonces, reemplazan a los virreyes y a los gobernadores peninsulares, y los criollos forman juntas de gobierno, ¿verdad? Para empezar a gobernar ellos mismos, ¿verdad? Cuando España por fin se liberó del dominio francés, el rey Fernando VII, el rey Fernando VII quiso recuperar su poder a la fuerza, lo que se llamó la reconquista española, volver a mandar tropas, ¿verdad? Para recuperar el dominio, ¿verdad? De las tierras españolas, americanas, perdón. Después de años de batallas, el triunfo definitivo fue para los americanos, quienes lograron emanciparse y crear las nuevas repúblicas latinoamericanas, ¿verdad? Entonces, como yo siempre digo, por ejemplo, el suceso extraordinario de la Revolución Francesa fue determinante en el nacimiento de las nuevas repúblicas latinoamericanas, ¿verdad? Porque no solamente fue los ideales de la revolución, sino la exportación de esa revolución a España por medio de Napoleón, ¿verdad? Fue el momento perfecto para que los criollos se rebelaran utilizando el pueblo para poder acceder ellos al poder. Y repito, a pesar de que luego sea un intento de reconquista, los americanos logran triunfar sobre los españoles. Algunos personajes destacados tenemos a Simón Bolívar, a Miguel Hidalgo, a Antonio Nariño, tenemos a Antonio José de Sucre, tenemos a José de San Martín y Fernando Higgins. Son algunos de los personajes importantes de esta etapa americana. Muy bien, entonces hasta aquí terminamos con la parte histórica de esta clase.